Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la Teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me pongo a coordinar. Mi nombre es Víctor Merlo, soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. El día de hoy vamos a realizar la Teleclínica de Embarazo de Alto Riesgo en alianza con la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y actuado como coordinadora de esta actividad, la doctora Cristina López de Ayala, médico internista, experta en patología médica del embarazo y profesora de clínica médica y terapéutica de esta facultad. Quiero recordarles a todos que esta teleclínica la realizamos con una alianza estratégica efectuada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy vamos a tratar el tema, el tópico del mes, es tuberculosis y embarazo, lo cual consideramos que es un tema sumamente importante, dada que la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor mortalidad en el mundo, en la cual con la pandemia COVID-19 y con otras situaciones patológicas que se pueden asociar, como es el VIH-Sida, las desigualdades socioeconómicas y las condiciones de vida de la población mundial, han revertido años de progreso que ha habido en la lucha contra la tuberculosis. Y como efecto a esto, se ve que han aumentado el número de afectados en el mundo, sobre todo en poblaciones vulnerables. Según la Organización Panamericana de la Salud, en 2021 hubo alrededor de 11 millones de afectados por esta enfermedad y de ellas fallecieron 1,5 millones aproximadamente. En las Américas se reportan para ese mismo año 309,000 casos con 32,000 fallecidos. En Venezuela no tenemos cifras oficiales de cuál es la situación de la tuberculosis en estos momentos, pero debemos imaginarnos que al igual que en todas partes del mundo, en nuestro país también está aumentando, y eso lo estamos viendo en clínicas. Y nuestras embarazadas no están exentas de llegar al embarazo con una tuberculosis o que se diagnostique durante el curso del mismo. Es por eso que consideramos de importancia capital el discutir este tema y que todos los que atienden embarazadas, desde la atención primaria hasta los médicos especialistas, conozcan la conducta a seguir en estos casos. Eso es lo que vamos a desarrollar en la mañana de hoy y lo vamos a hacer a través del análisis clínico reflexivo de una historia que ya fue cerrada completamente, pero que nos deja muchísimas enseñanzas el manejo que hubo en este caso. La presentación del caso va a estar a cargo de la doctora Lobelia Farfán, médico residente de tercer año del curso de especialización en obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital General del Oeste. Y el análisis clínico reflexivo va a estar a cargo de un panel de expertos encabezado por el doctor José Ramón García Rodríguez, médico neumonólogo, profesor de neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y quien además es el coordinador, director de la coordinación de estudios de posgrado de esta casa de estudios. Lo acompañan en el panel el doctor Ronald Mundaray Mata, médico ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, profesor del curso de especialización en esta especialidad en la maternidad Concepción Palacio. Nos acompaña también el doctor Jenner Varela, quien es médico internista, profesor de clínica médica y terapéutica de la Universidad Central de Venezuela y quien tendrá a su cargo hacer el resumen final de las enseñanzas que nos deja este caso en la mañana de hoy. Sin más, vamos a darle la palabra a la doctora Lobelia Farfán, quien nos hará la presentación del caso clínico. Hola, buenos días. Soy la doctora Lobelia Farfán, residente de tercer año del posgrado Obstetricia y Ginecología, con sede en el Hospital Magallanes de Catia. Para el día de hoy vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico titulado Tuberculosis y embarazo. El motivo de consulta de la paciente, dolores de parto.
Se trata de paciente de 26 años de edad, 4 gesta, 3 para, con FUR 6 de septiembre de 2022, una fecha probable de parto 13 de junio de 2023, para ese momento una edad gestacional de 38 semanas más 3 días por FUR, quien refirió contracciones uterinas dolorosas el día 13 de junio de 2023 en horas de la mañana, las cuales fueron aumentando en frecuencia, duración e intensidad, motivo por el cual acudió al centro, donde posterior evaluación médica se decide su ingreso. Dentro de los antecedentes familiares, madre viva, cardiopatía congénita, padre vivo aparentemente sano, hermanos 3 vivos, aparentemente sanos, hijos 3 aparentemente sanos. Dentro de los antecedentes ginecostétricos, menarquía a los 12 años, ciclos menstruales 5 de 30 regulares eumenorreicos, NPS 5, PRS a los 14 años, negó el uso de métodos anticonceptivos, preservativos y realización de citologías ni antes ni durante el embarazo. Subjetivamente, la paciente para el momento del ingreso refirió sentirse bien. Se cuantificaron signos vitales, donde obtuvimos una presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, el peso estimado para el momento del ingreso 40 kilogramos y una talla de 1,50 centímetros. Se realizó evaluación por sistemas, la cual no resultó en ningún tipo de alteración. A nivel abdominal evidenciamos un útero gestante, feto único longitudinal cefálico, dorso izquierdo, una altura uterina de 34 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 133 latidos por minuto, movimientos fetales positivos y dinámica uterina cuantificada en ese momento de 2 en 10 con una duración de 35 segundos. Los genitales normoconfigurados, se realizó tacto, donde se evidenció vagina normotérmica normotónica, cuello borrado, segmento formado, dilatado 8 centímetros, membranas ovulares íntegras, cefálico tercer plano. La paciente ingresa bajo las siguientes impresiones diagnósticas: un embarazo simple de 38 semanas más 3 días por FUR en trabajo de parto, multiparidad y TBC en tratamiento. En ese momento se realiza toda la anamnesis respectiva al caso. Se determinó para el momento del ingreso que la paciente se le hizo el diagnóstico de la TBC el 23 de noviembre del año 2022. Para ese momento contaba con una edad gestacional de 9 semanas más 1 día. Ella inició tratamiento con isoniazida 75 miligramos vía oral orden día, el pautado o desde el inicio del 12 de diciembre de 2022, y ella se realizó posteriormente al seguimiento un control de BK de esputo el 9 de febrero del año 2023, el cual resultó negativo. La paciente para el momento del ingreso consigna resultados de laboratorio. Para ese momento se procesaron el 20 de mayo de 2023, donde se cuantificó una hemoglobina en 16,8 gramos sobre decilitro, un hematocrito de 41,1%, unos leucocitos en 4.410 unidades por litro, las plaquetas en 389.000 unidades por litro, examen de orina sin alteraciones, de igual manera el examen de S y tipiaje sanguíneo o RH positivo. El parto se realizó vía vaginal, donde se obtuvo un recién nacido vivo masculino, el cual lloró y respiró espontáneamente al nacer, con Apgar de 9 puntos al primer minuto, un peso al nacer de 3.000 gramos y una talla de 54 centímetros. En relación al tema planteado, surgen las siguientes interrogantes que van a ser debatidas por el panel de expertos, los cuales traigo en este momento para realizar fines didácticos y aclarar todo lo que es relacionado a las dudas que pueden surgir en nosotros los estudiantes de posgrado, para así orientar un mejor control prenatal y ofrecer mejor calidad y atención oportuna, precoz
y adecuada que mejore la calidad de vida de la paciente gestante. En relación a lo antes mencionado, las preguntas serían: ¿cómo realizar control prenatal en la embarazada con tuberculosis? ¿Cuáles serían los efectos del tratamiento sobre el feto y el recién nacido? ¿Cuáles serían las influencias sobre la patología y de la patología sobre el embarazo? Y en este caso, ¿cuál sería la conducta con el recién nacido? Muchas gracias, doctora Farfán, por la presentación del caso. Y evidentemente, cuando nosotros oímos esta presentación de caso, parece un caso sencillo, no ha pasado nada durante el embarazo. Sin embargo, de la presentación del mismo nos surgen muchas dudas a nosotros de qué pasó verdaderamente durante ese control prenatal. Y antes de darle la pregunta, la palabra a nuestro invitado, en este control prenatal se hizo una denuncia sanitaria para que se haga la epidemiología de toda la familia. ¿Cómo se hizo el diagnóstico inicial de tuberculosis en esta paciente? ¿Cuáles fueron los signos clínicos o la sintomatología que orientó hacia el diagnóstico de esta patología o hacia su investigación? El control prenatal, ¿dónde se hizo? ¿En qué tipo de nivel de atención? Porque también eso puede influir en un momento dado ante las conductas que se tomen. No sé, quiero darle la palabra para que de la historia inicialmente y hagamos la pregunta a la doctora. Sí. Bueno, muchas gracias, la doctora Judith Toro, por permitirme estar presente en este tema que para nosotros es muy importante. De hecho, siempre lo tratamos en las reuniones nuestras de diputados, de los congresos. Inclusive hicimos un congreso de neumonología en el cual invitamos al doctor Pablo Cabrera por la parte de embarazo y estaba yo en la parte de tuberculosis, pero consideramos que debemos estar unidos, sobre todo con este tipo de pacientes, que es la embarazada, que aunque sabemos que el embarazo no es que aumenta el caso de tuberculosis, la tuberculosis puede aparecer tan igual con una embarazada que en una no embarazada. Ese no es el problema, eso se pensaba antes que era diferente. Pero yo tengo muchas observaciones en la historia clínica, una de ellas, y la primera pregunta que voy a hacer: ¿ustedes dieron de alta a este paciente, ¿en qué momento? ¿En qué momento egresó? ¿Fue exactamente después del parto? ¿O la mantuvieron hospitalizada? ¿Ella me puede responder o se hace después de la respuesta? Bueno, puede responder. La embarazada, ¿egresaron cuánto tiempo después? Se egresó posterior al parto, 72 horas. Fue un manejo multidisciplinario, en este caso con la participación del servicio de pediatría para realizar los estudios pertinentes al recién nacido. Ok. Yo digo porque es una paciente en estas condiciones que debe haberse mantenido hospitalizada. El tiempo que sea necesario para aclarar lo que no se hizo probablemente durante el control prenatal, que ya las preguntas que hizo la doctora quedan todas pertinentes al caso. Por ejemplo, no vemos en la historia si a la paciente se le hizo VIH, prueba de VIH, que es fundamental. En neumonología tenemos un concepto de que todo paciente con VIH debe tratarse tuberculosis. Y en todo paciente con tuberculosis debe hacerse las pruebas de VIH. Eso es en la relación que hay entre VIH y tuberculosis. El segundo punto es cuánto pesó el niño al nacer. Eso no lo vi aquí, no sé si tú lo viste. 3 kilos. 3 kilos. Es decir, que un peso se puede considerar normal. Porque una de las características de los niños en las embarazadas con tuberculosis, también depende del tiempo que tuvo la tuberculosis, es la prematuridad y por otra parte el bajo peso al nacer. Eso es importante saberlo. Luego, la otra pregunta era sintomática, porque eso sí es fundamental, saber si tenía síntomas, porque después del embarazo y en los cuidados, nosotros consideramos a la mujer embarazada en relación a tuberculosis que tenemos tres focos, tres targets, que son la mujer, el paciente, primero que todo, la mujer embarazada. Segundo, que tiene un feto. Pero al terminar el embarazo viene un producto, que es el niño recién nacido, el cual también hay que tener cuidado por la interrelación que puede haber entre tuberculosis. No tanto por la tuberculosis congénita, porque esas otras manifestaciones, la tuberculosis congénita es muy grave,
hay que pensarla y diagnosticarla. Yo puedo decir que aquí en el universitario, por ejemplo, nosotros no hemos visto un caso así en los últimos años. Eso es excepcional, los casos de tuberculosis, y menos mal porque es grave y es casi mortal en un porcentaje alto de casos. De tal manera que esto era fundamental, que se mantuviera este niño. Y luego lo otro que me llamó la atención con respecto a la historia, después haremos otro comentario, es del tratamiento. Entonces aparece un tratamiento con 75 miligramos de isoniazida. Ese es un tratamiento que no está en ninguna parte del metanol. Eso está fuera de contexto, porque primero la dosis creo que ni siquiera para un niño que se da la isoniazida, y se da en casos en los cuales no hay tuberculosis. Por eso la pregunta que hacía la doctora es importante en la historia clínica, ¿cómo se llegó al diagnóstico de tuberculosis? ¿Era una tuberculosis de enfermedad o era una infección tuberculosa latente? Hay que aclararlo, porque si era una tuberculosis de enfermedad, había que demostrar la vaciloscopia, hacer un GeneSpert, hacer los métodos para ver el diagnóstico, porque el tratamiento es totalmente diferente. Cuando en los pacientes con infección tuberculosa latente, el tratamiento es con una sola droga, la más utilizada es la isoniazida, a la dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso. Y en el caso de que sea un enfermo tuberculoso, hay que hacer tratamiento con 4 drogas que son las utilizadas. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí, después veremos cómo es el tratamiento. De la historia clínica. Perdón, a terminar la historia clínica, no vi en los exámenes, por lo menos las transaminasas, la bilirrubina, no hay nada de eso. Eran importantes haberlos hecho en el momento de todos los exámenes, sobre todo si estaba recibiendo isoniazida. Ok, perdón. Bueno, muchas gracias, doctora Judy, por la oportunidad. Bueno, para complementar un poquito los comentarios de la doctora Judy y el doctor, creo que lo más importante es eso, cómo se diagnosticó esto, porque por lo menos a mí no me queda claro, ¿esto es una tuberculosis activa o esto es una infección latente? Porque no nos dicen si hubo síntomas, no es a menos de que la paciente tenga pretest para esto, no es de rutina hacer screening para una paciente embarazada que no tiene nada. Entonces me llama la atención cómo se diagnosticó, ¿no? Eso es lo primero. En algún momento hubo síntomas. Es importante, lo mismo, complementando lo que dice el doctor, sobre todo por el tratamiento, ¿no? La tuberculosis, el tratamiento es hepatotóxico. Entonces no se hizo control desde el punto de vista hepático. Lo otro se complementó con vitamina B6, no sabemos que está recibiendo isoniazida. Todas esas cosas creo que son detalles importantes que hay que saber en una paciente que se dice que tiene un antecedente de tuberculosis, ¿no? Creo que hay que saber bien cómo fue esa tuberculosis. No tenemos claro eso. No tenemos claro cómo fue la sintomatología, cómo se manifestó. Eso es importante. Yo creo que ya el doctor dijo todo lo que... Sí, pues tal cual las interrogantes de los doctores compañeros en el día de hoy. Sí me gustaría saber si se realizó un enfoque a nivel fetal de alguna malformación durante el control prenatal. Depende muchísimo también dónde fue el control prenatal. Tal cual el diagnóstico, si la paciente disminuyó o no de peso durante la gestación, aparentemente tenía bajo peso, porque el peso en la historia era 40 kilos. Si presentó anorexia, si presentó fatiga durante el embarazo, que pueden ser síntomas de embarazo, pero en el contexto de esta enfermedad es bien importante saber si realmente tiene o no. Se le realizó rayos X de tórax en su momento, o cómo fue el diagnóstico, realmente es la piedra angular para el tratamiento posterior. Le voy a dar la palabra a la doctora Farfán, haciendo énfasis en lo que es la importancia de la historia clínica que debe realizar, independientemente de que se haya hecho el control prenatal en otro sitio diferente al hospital donde tuvo la resolución obstétrica. Doctora Farfán, ¿tiene respuesta para alguna de estas preguntas que se han planteado aquí? Sí. Cuando realizamos la anamnesis para formular la historia clínica, dentro del interrogatorio, la paciente refirió que ella tenía aproximadamente entre 22 y 24 semanas, por decirlo así, previo al embarazo, con tos productiva, persistente, que le ocasionaba disnea a moderados esfuerzos, y a su vez la paciente presentaba pérdida progresiva de peso. En relación a eso, aún no se había determinado el diagnóstico del embarazo. Por ese motivo, ella acudió
al distrito sanitario de su localidad, donde allí iniciaron las pruebas respectivas y fue allí donde inicialmente ella le realizaron su diagnóstico. Y allí le iniciaron su tratamiento, el que describí anteriormente, que fue isoniazida, 75 miligramos vía oral, y con esas indicaciones ella llega a nuestro centro ya con 12 semanas de gestación. A partir de allí era un manejo multidisciplinario de la paciente con el servicio de neumonología y a su vez con nuestros especialistas de materno-fetal que llevaban la evolución, el control de la paciente para determinar entonces si el feto estaba presentando en ese momento alguna alteración que pudiese complicar el embarazo. Bueno, de esta respuesta de la doctora Farfán, entonces nos cabe a nosotros preguntar, porque muchas veces los médicos que no están acostumbrados a tratar con embarazadas, les da un poco de temor el colocar algunos tratamientos. De ahí es la importancia del equipo multidisciplinario que esté en comunicación para poder decidir las conductas a seguir en estos casos. Entonces ya con estas respuestas yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera un análisis reflexivo de la conducta tomada en este caso. Sí, sí. Bueno, primero ya comentamos que el diagnóstico había que hacer. Es importante. Antes de este diagnóstico, y es una recomendación cuando dice cómo realizar el control prenatal en embarazada, nosotros le quitamos la C, ya no lo llamamos TBC, sino que le llamamos TB, y esa es la nomenclatura internacional, es TB. Ya esa letra desapareció, repito, en la nomenclatura. Entonces, estos pacientes, toda paciente embarazada debe tratarse como un caso especial en relación a tuberculosis. Y nosotros tenemos un término que se llama sintomático respiratorio, que es aquel individuo que consulta a un ambiente, a cualquier institución médica y que tiene más de 15 años y que tiene tos por 2 semanas. Entonces, estos pacientes hay que hacerle un interrogatorio completo. Pero a la mujer embarazada hay que insistir, porque el interrogatorio es dirigido sobre si tiene tos y expectoración, porque si consulta el paciente por tos y expectoración ya es un enfermo respiratorio. En este caso, aparentemente, era un enfermo, porque ella tenía tos y expectoración, según lo dijo la doctora Farfán. Entonces, es importante que todos ustedes, durante su control prenatal, cada vez que el paciente asista, preguntar, interrogar si tiene tos y expectoración, y si esta lo tiene, cuánto tiempo tiene esa tos, porque eso puede ser o un simple causa debido a un proceso viral, etcétera, o puede ser una tuberculosis. De tal manera que eso es fundamental. Si a esta paciente se le diagnosticó tuberculosis en el momento que estaba durante el embarazo, como dijo la doctora Farfán, que fue a una unidad sanitaria, lo que no entiendo es por qué le colocaron 75 miligramos. Repito, esta no es la dosis ni siquiera de la infección tuberculosa latente, y que se crea con haberle administrado solo isoniazida si tenía una tuberculosis, la posibilidad de crearle resistencia a la isoniazida. Entonces vamos a perder uno de los medicamentos más importantes en el tratamiento de la tuberculosis, como la isoniazida. Y por la información que tenemos, es uno de los errores que hay que corregir con el tratamiento de este paciente. Bueno, eso hasta ahí. Vamos a ver. Doctor Mareno, ¿usted cree que el hecho de que esté embarazada esta paciente puede influir sobre la decisión de tratamiento de uno temer y quedarse un poco corto? Es que realmente ya está demostrado que las 4 drogas habituales que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis no son dañinas para el embarazo ni para el feto. Entonces no hay por qué tener miedo, hay que poner el tratamiento. Es más, realmente una tuberculosis activa en el embarazo puede ser mucho más catastrófica que el tratamiento que está recibiendo el paciente. Hay que recordar, y tomando las palabras del doctor, que se utilizan 4 drogas en tuberculosis justamente para evitar resistencia. Sabemos que el bacilo tiene una gran capacidad de inducción de resistencia y que se siembra en diferentes lugares, cavernas, de
de ganglios. Entonces, si nosotros usamos 4 drogas para eso, y la isoniazida es una de las que más resistencia induce a nivel de la tuberculosis. Por lo tanto, a mí también me llama la atención eso. Creo yo que, y como está demostrado, el embarazo no es un momento de mayor riesgo para tuberculosis ni para desarrollo de mayor gravedad. Ahora sí, el puerperio, una vez que la paciente nace, el bebé nace, sí ya es necesario estar más atento a la tuberculosis, porque es el momento donde pudiese tener mayor progresión en la enfermedad. Yo creo que aquí lo importante es que hagamos una reflexión sobre el diagnóstico, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Venezuela tenemos limitaciones importantes sobre el diagnóstico de tuberculosis, porque seguimos haciendo diagnóstico con BK, seguimos haciendo diagnóstico con tuberculinas, ya realmente a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud lo que sugiere es hacer pruebas moleculares, que lamentablemente aquí las tenemos, pero no son accesibles para todo el mundo. Entonces, la reflexión sería más, no solamente al tratamiento, que pareciera no ser óptimo, sino también a cómo se hizo el diagnóstico. Hacer diagnósticos más precisos, más acertados, a fines de justamente evitar tratar por tratar y generar mayor resistencia a esas drogas que por supuesto ya hemos tenido muchos problemas con la resistencia a las drogas antituberculosas. Y por supuesto una tuberculosis multiresistente, que es lo que puede pasar, aumenta significativamente los costos y muchas veces, por supuesto, la mortalidad de los pacientes. O sea, creo yo que hay que hacer mayor énfasis no solamente en tratamiento, sino en cómo se hizo el diagnóstico, en diagnosticar de manera efectiva, saber cómo se diagnostica una tuberculosis, que hay mecanismos nuevos, que los tenemos disponibles en el país, quizás no son accesibles para todo el mundo, pero existen. Y bueno, por supuesto, indicar un tratamiento y un seguimiento correcto. Ahí dicen cómo se hace, una de las preguntas es cómo hacer el seguimiento durante el embarazo. Una de las cosas importantes, lo que comentamos hace rato, de hacer el control de la parte hepática, ya que varios de estos medicamentos son hepatotóxicos, entonces hay que estar vigilando las enzimas hepáticas, la bilirrubina, por supuesto, revisar efectos adversos, el más frecuente, las neuropatías, las parestesias. Para eso se coloca vitamina B6 para evitar un poco eso, es otra cosa que se hace en el embarazo. Y bueno, por supuesto, una vez que nace el producto, también se puede complementar si la familiar va, porque no hay contraindicación tampoco en la lactancia para estos medicamentos, entonces se puede complementar al recién nacido con piridoxina también para evitar este tipo de efectos. Creo yo que por ahora eso es más o menos. Entonces, doctora Mudarae, como especialista en medicina materno-fetal, nosotros estamos en la consulta y nos llega esta paciente, tenemos esta paciente, ¿cómo sería su control prenatal ideal? Y la otra pregunta es, ¿esta paciente se puede manejar en un nivel primario con un médico general o necesariamente tiene que tener un especialista? Sí, bueno, inicialmente en el mismo contexto, haciendo la revisión en retrospectiva, imaginemos que nos llegó a las 12 semanas, ya con un diagnóstico que realmente no sabemos el origen o no sabemos realmente cómo fue, y además con un tratamiento que evidentemente es subóptimo a toda luz. Lo primero es categorizar a la paciente en el grupo donde se encuentre según la patología o según la TB o tuberculosis. En este caso, de acuerdo a ello, tomar decisiones al tratamiento, si tratarla o no, si es sintomática o no, si está activa, si está latente, sabiendo que está bien estandarizado lo que se trata y lo que no se trata. Por supuesto, la isoniazida, haciendo una revisión hacia atrás del caso, a esta dosis no nos iba a ayudar en gran medida. Y sí hacerlo, por supuesto, si la paciente está en un control a nivel primario, imposible que se mantenga, debe ser elevado a un nivel superior, por supuesto, por especialistas que hayan tratado la enfermedad en el embarazo y se haya tenido la experiencia y, por supuesto, muchísimas más opciones en cuanto al manejo de la paciente. En este caso debemos recordar que en el embarazo no solo es la madre, el embarazo no va a cambiar la repercusión o el progreso de la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Sin embargo, debemos saber también que estamos con un feto. Y el feto puede verse afectado más allá de la propia enfermedad por los medicamentos que vamos a iniciar en el caso de ser tratado.
Entonces, en ese caso sí debe ser un control bien de cerca, ecográficamente evaluar, a pesar de que los fármacos, si bien no tienen una repercusión mayor a nivel fetal, pues todas las pacientes no, digamos que tienen las mismas reacciones en cuanto a estos fármacos. Entonces, evaluar bien de cerca ecográficamente el control prenatal, evaluar la evolución de la enfermedad en el embarazo, los fármacos y la hepatotoxicidad, por supuesto, esto puede afectar, sí, el embarazo. Entonces, son cosas que bien detalladamente deben ser evaluadas en un nivel superior y, por supuesto, si se encuentra un médico a nivel primario con esta enfermedad y además embarazada, debe elevarlo a un siguiente nivel o algún otro centro que se pueda manejar la patología y el embarazo. Aquí por las redes nos están preguntando si hubiera sido pertinente realizar prueba COVID en esta paciente, además del VIH que ya mencionó el doctor García. ¿Tendría alguna importancia especial hacer la prueba COVID en esta paciente? Bueno, lo que era, en ese momento la prueba COVID era fundamental en todo paciente. Creo que no es porque esté No por la embarazada, patología. sino por embarazada ni por la patología de tuberculosis, sino que es recomendable hacer prueba COVID en todo paciente que esté en estas condiciones y que vaya a un centro. Por lo menos, sobre todo en el año 2020-2021, quizás en estos momentos ha disminuido esa posibilidad. Con respecto a la prueba COVID, yo la hubiera hecho para esta paciente para tener claro cómo está su patología, o si tuvo tuvo algún COVID anteriormente, que pudo haber quedado con algunas lesiones pulmonares, sobre todo porque por los síntomas de isodisnea. Es muy raro que la tuberculosis no haga disnea, a menos que afecte mucha estructura pulmonar, se dañe mucha estructura pulmonar, o bien que al mismo tiempo tenga un derrame pleural, que se produce más disnea. Entonces, por eso... No parecería ser el caso, puesto que no hay, después no aparece más ninguna sintomatología en este sentido. Más bien hay una sintomatología que pudiera presentarse en un embarazo normalmente, sin embargo, ni siquiera está descrita en el contexto de la gestación propiamente dicha. Entonces, no pareciera ser el caso. Ahora, hay que tener en cuenta que la clínica pareciera ser larga, ¿no? O sea, sabemos que las pruebas o los valores operativos de las pruebas de COVID son mucho más sensibles y específicos cuando tienen cierto tiempo. Si vemos una paciente que desde las 9 semanas hasta, bueno, que primero tenía ya síntomas antes del embarazo, le estamos diagnosticando a las 9 semanas la tuberculosis, nosotros la vemos a la semana 12, pareciera que la prueba COVID quizás en ese momento pudiésemos hacerla si tuviésemos alguna duda, pero no pareciera haber algo agudo. Ahí quizás yo consideraría, por supuesto, o sea, teniendo las precauciones necesarias, es más una imagen pulmonar y ver, sabemos que en el embarazo es delicado, pero sí se puede hacer, sí está descrito hacerlo. Ahora, estoy muy de acuerdo con el doctor sobre la parte crónica, ¿no? Sabemos que el COVID deja muchas secuelas y que puede ser, y que nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial de tuberculosis, ¿no? Todo, ahorita, bueno, ni todo es COVID ni todo es tuberculosis, creo yo que debemos buscar los diferenciales necesarios en estos pacientes para poder llegar. La prueba de COVID quizás yo se la guía por el momento epidemiológico en el que estamos viviendo. Sin embargo, creo yo el valor de la clínica y el valor o sea, la temporalidad y saber, por supuesto, el rendimiento de esas pruebas, quizás no sería en el momento donde nosotros la estamos viendo, no sería el diagnóstico diferencial, por lo menos en agudo, más probable. Creo yo que sería más hacia pensar en alguna secuela crónica, en algo post-COVID que pudiese estar afectando, y en ese caso la prueba quizás no nos va a ayudar demasiado. ¿Podríamos hacer un radiología de tórax? Hablando justamente de imágenes, siempre hay desde los radiólogos cierta resistencia a realizar una rayo X de tórax en una gestante, pero realmente las radiaciones no van a alcanzar niveles teratogénicos a menos que se exponga en múltiples oportunidades a la paciente esta radiación. Y dada a esa resistencia, pues podemos utilizar, después de la COVID, se ha venido, digamos que trabajando muchísimo más en la ecografía pulmonar y en particular en la tuberculosis hay ciertos hallazgos a nivel de la ecografía pulmonar que pudiéramos utilizar no siendo invasivos, no teniendo la rayos X en los centros
hospitalaria, porque es una de las limitaciones de las que hablaba el doctor Marena, y en este caso lo pudiéramos realizar, pudiéramos hacer realmente una comprobación si realmente es compatible la clínica con el diagnóstico a nivel pulmonar y con esto también plantear el tratamiento. Pero rayos X embarazada se puede realizar con protección abdominal. El nivel de radiaciones no va a alcanzar niveles teratogénicos si lo hacemos una, dos o hasta 3 veces en una semana, no lo va a alcanzar. Ni siquiera utilizando protección fetal. Pero bueno, esto es, digamos, un protocolo. Eso es así. La radiografía no se debe tener temor. Hacer una radiografía, sobre todo si es necesario. Pero existe, es increíble, pero desde la obstetricia, cuando enviamos una radiografía o estudio de imagen que implica radiaciones, siempre hay eso. Y es cierto, en estos momentos también es importante que quien haga el eco pulmonar tenga experiencia. Sí, por supuesto. Entonces es importante. Perdón, para diagnosticarlo y para el control posterior. Entonces es importante también en estas teleclínicas ir desmontando esos mitos con relación, en este caso, a la práctica de estudios radiográficos en las pacientes. Pues, cuando están indicados y lo podemos hacer sin temor en las embarazadas. Y yo le tenía una pregunta a la doctora Farfán que quedó en el aire, o no sé si la hicimos, es con relación a la epidemiología. Si a estas pacientes se estudió su núcleo familiar, si otras personas estaban afectadas en el núcleo familiar para por lo menos pensar de dónde puede venir la tuberculosis en esta paciente. Ese núcleo familiar está conformado por la madre de la paciente y el esposo de la paciente, los cuales fueron estudiados, se le realizaron sus pruebas respectivas, en este caso el esputo, y le hicieron el BPD y ellos resultaron negativos. ¿La paciente a qué se dedica? ¿Dónde trabaja? ¿O sabemos algo de esa parte epidemiológica que es importante en estos casos estudiar la epidemiología, ¿verdad? No, la paciente, tenemos eso consignado. sí, la paciente se dedica al hogar, no tiene profesión y no se desempeña fuera de su lugar donde reside, y entonces siempre se mantiene allí cuidando a 2 niños que ya tiene. Creo yo que es importante saber la vacunación de la paciente, si la tenemos, ¿no? Se puso la BCG, si se sabe, si en algún momento se hizo eso. El esquema de vacunación en el adulto también es bien importante, aunque lo tengamos un poco abandonado. Es importante saber qué vacunación tiene esta paciente. Si se investigó, no, si no, bueno, claro. Claro, siempre insistimos en estas teleclínicas en la importancia de la consulta preconcepcional, que en nuestro país prácticamente no existe, pero en todas las consultas de mujeres sanas que van al control ginecológico realizar la cartilla de vacunas, no solamente en el caso específico de BCG, sino realizar, porque con la vacunación como una prevención capital de muchas enfermedades que se pueden presentar durante la gestación, que pueden afectar el binomio madre-hijo, que pudiéramos prevenir desde la etapa preconcepcional. Doctora García Rodríguez. Sí, no, yo quería comentar que aunque sabemos que el embarazo no es un factor de riesgo importante y debemos tratar a la paciente embarazada igual que a una paciente no embarazada, sí es conveniente tener un poco más de seguimiento de esta paciente y no tratarla como una paciente o un paciente corriente que va a un ambulatorio. Porque también lo que hemos visto es que en algunos ambulatorios las personas que están siguiendo el tratamiento de los pacientes no están en la capacitación. Eso lamentablemente está pasando en el país, no tienen la experticia suficiente y ahí es donde requiere el contacto con un especialista, ya bien sea con un médico internista. El obstetra es fundamental, porque el obstetra que vio al paciente antes y que lo va a seguir viendo después es el director de la orquesta. Así como también ser visto por un pediatra. Y si es un pediatra que tiene más experticia al respecto, mejor.
Porque otro de los mitos que aparece o que tenemos es con la lactancia materna. Exactamente. O sea, la lactancia materna es horrorosa. Primero, tenemos que aclarar, el tratamiento, ya lo dijeron ustedes, el tratamiento antituberculoso en una paciente embarazada está perfectamente demostrado con las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que no son teratogénicos. La única que se tenía dudas al principio era la piracinamida, y eso también se desmontó en los trabajos que hicieron en Estados Unidos, sobre todo que es el país que todavía sigue con más reserva al respecto, ¿no? Pero de tal manera que está demostrado. Y como dije, creo que fuiste tú el que dijiste, que es importante el tratamiento en su primera fase para evitar resistencia. Después es posible que pueda ocurrir en estos casos a uno de los medicamentos. Entonces entramos a otras drogas que son sumamente costosas, más tóxicas, y existía la posibilidad de que el niño se contagie con la mamá porque no se curó y vaya a contagiarse ya de una forma primaria, por lo menos isoniazida en este caso en particular. Eso está demostrado perfectamente desde hace muchísimos años. De tal manera que esa parte es importante. Entonces, con la embarazada. En segundo lugar, el niño al nacer. El niño al nacer, las drogas, si llega a tener tuberculosis, las drogas que se utilizan en el tratamiento antituberculoso en los niños son perfectamente demostradas, que también son efectivas, y la toxicidad, llevándose a la dosis adecuada, no tiene ningún problema. En el caso de la madre, y estas dosis son mayores que las que recibe el niño en el recién nacido, y que con la lactancia materna. Pero la lactancia materna también es importante mantenerla después. Ahora, si hay una serie de medidas que se tienen que tomar después que nace el niño con la mamá. Si la mamá está positiva en ese momento, por eso es importante el control, y insistir cuando se fue la paciente, porque esta es una paciente que para mí tenía, sabiendo la situación económica probablemente de esta paciente, tenía que haberse mantenido por lo menos unos días hasta aclarar todas estas dudas. Porque si no nos encontramos posteriormente que la paciente se va, después no sigue el tratamiento y las consecuencias vienen posteriormente. De tal manera que la lactancia, si no se le da la lactancia materna, y ustedes lo saben muy bien, y los pediatras, que es fundamental en el desarrollo del niño, si la paciente está positiva en el momento de la lactancia, pudiera extraerse la leche, hacerle extracciones manuales, guardar la leche que se la dé otra persona, por lo menos, y seguirle haciendo extracción a la mamá, mientras se negativiza. Afortunadamente, cuando el tratamiento se coloca de una manera en condiciones de programa, a las dosis adecuadas, 5 días a la semana, y de acuerdo al peso que tenga el paciente, en las dosis actuales que son medicamentos ya a dosis fija por peso, son tan efectivas que de 15 a 20 días posteriores al tratamiento, ya la paciente puede dejar ese cosaje. En general, dejar ese control. Y ese es un trabajo de la profesora Rouillot, francesa, que se hizo hace muchísimos años, donde se demostraba eso. De tal manera que el niño no tendría de la lactancia. Ahora, si la paciente sigue, como estaba diciendo, positiva, se aclara que esa positividad no sea con resistencia, se puede colocar un tapaboca, también de protección, mientras se da la lactancia, y una vez que ya se hace negativa, se continúa la lactancia normal. Yo quería preguntarle al tratamos de lactancia que hemos pasado por el parto. ¿Alguna conducta obstétrica especial en esta paciente o igual que la conducta que toma igual que el resto? Sí, en cuanto al parto, el periodo, los periodos que forman el parto como tal, el nacimiento, realmente los cuidados no deben ser más allá de los propios en una paciente sin esta enfermedad. Sí hay que estar muy pendiente a nivel respiratorio, utilizar como utilizábamos en aquel momento cuando la COVID estaba, digamos, eran muchísimos casos, equipos de protección tanto para el médico como para la paciente, utilizar ella su tapaboca y todo esto, aunque a veces esto es complejo con las pacientes en un trabajo de parto y es totalmente entendible.
Y si posterior a el nacimiento, en la etapa del alumbramiento es muy importante evaluar la placenta, porque es uno de los sitios donde podemos encontrar el microorganismo que estamos conversando o revisando. Y posteriormente, en el puerperio, cuando todos los cambios fisiológicos propios del embarazo comienzan a dar marcha atrás, allí podemos ver síntomas asociados a la enfermedad si no ha sido tratada de la manera correcta durante el embarazo. Pero realmente durante el parto, utilizar, que ya yo creo que somos muy muchos en el tema, gracias a la pandemia por COVID, utilizar equipos de protección humana. Y en cuanto a métodos anticonceptivos posteriores en esta paciente, ¿alguna contraindicación especial para alguno de ellos? Sí, los métodos anticonceptivos, bueno, el caballito de batalla que siempre vamos a recomendar es la de cobre, sin ninguna duda. Y posteriormente sí debemos saber en qué punto de la enfermedad estamos, porque sabemos que hay anticonceptivos hormonales que podemos bajar de peso, subir de peso, y va a tener mucho que ver con la ganancia de peso que tenga o el peso que tenga la paciente o si tiene alguna otra comorbilidad más allá de la propia TB. En este caso no hay contraindicación realmente de métodos hormonales, pero idealmente y disponible en nuestro país el tema de la T de cobre, muy económico, disponible en todos los hospitales. Quisiera complementar un poquito ahí, señalando que algunos medicamentos antituberculosos son inductores de citocromo y por lo tanto pueden influir un poco en la absorción y en la utilización de las pastillas anticonceptivas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso para ajustar dosis, para prolongar el proceso de toda la rifampicina, que es la que más usa. Entonces, quizás no está, es verdad, no están contraindicados, pero el médico debe saber que quizás las dosis no son exactamente iguales a un paciente que no está recibiendo esta medicación. Eso tiene más que ver con la medicación que con la enfermedad como tal. Si hay un efecto en ese sentido. Claro. Allí me inclinaría yo más hacia los porcentajes, a los de porcentaje nosotros en tal caso, que los que sean combinados. Sí, hay muchas pacientes con tuberculosis, bueno, muchísimas. Hay pacientes con tuberculosis que están recibiendo rifampicina y están con métodos anticonceptivos oral y salen embarazadas. Exactamente. Y justamente los pañales. sobre todo cuando estamos en la primera etapa del tratamiento. Ya cuando estamos en un puerperio y la enfermedad ya ha sido diagnosticada y tratada en sus fases conocidas, luego se puede utilizar. Pero si es de elección, un método no hormonal, y si es hormonal lo que la paciente desea, porque también hay que ver esa parte, a base de progestágenos y no combinarlo con... Exacto. Yo me inclinaría también hacia anticonceptivo uterino como un método de detección que le haríamos la consejería a la paciente con relación a eso. ¿Tienen algún comentario más que hacer antes de pasar a la didáctica? Los expertos. Sí, bueno, yo pienso que él lo va a decir ahora, resumen que se va a hacer, que es importante embarazada, siempre, repito, el obstetra, que es el médico encargado del control del paciente, haga un interrogatorio adecuado, incluyendo síntomas respiratorios y posibilidades, pensando en el bajo peso del paciente. Si es una paciente que no gana peso durante el embarazo, si tiene alguna otra sintomatología que nos haga sospechar la posibilidad de una tuberculosis o otra enfermedad asociada, en este caso de tuberculosis. Saber que la tuberculosis es una gran mimetizadora, ella puede dar muchos síntomas que no son específicos realmente ninguno. Entonces la sospecha clínica aquí es lo más importante. Entonces, si no lo pensamos, no lo diagnosticamos. Entonces sabemos que al final el efecto o el riesgo en el paciente es mucho mayor. Entonces creo que todo médico, no solamente nosotros los internistas o los neumonólogos, tienen que saber interrogar y tienen que saber buscar tuberculosis. Porque aparte somos un país endémico y tenemos que conocer esta enfermedad, tenemos que saber cómo diagnosticarla, tenemos que saber cómo guiar al paciente cuando diagnosticamos eso. Entonces, mi recomendación es a repasar esos libros, esas guías de tuberculosis que leímos en algún momento, actualizarnos un poquito ahí para poder enfrentarnos a este tipo de pacientes que siempre son pacientes complejos. Entonces, y hay que vigilar muchas cosas. Entonces,
hay que retomar un poquito la tuberculosis sin importar la especialidad en este momento. Sí, la tuberculosis, el embarazo y tuberculosis entra dentro de lo que nosotros llamamos patologías especiales, como el VIH. Algunos con tratamiento, pensar que las drogas antituberculosas pueden también ser dañinas para el feto. Pensar que los medicamentos que se usan para el tratamiento de terapias biológicas, las terapias biológicas también tienen que pensarse siempre. Es decir, entra dentro de esas patologías asociadas. Y otro de los estudios que hay que hacer, el VIH es fundamental, fundamental. Todo paciente con embarazo, con tuberculosis, hay que hacerle VIH. Todo paciente VIH hay que hacerle tuberculosis. Y la otra que se nos olvida muchas veces es la diabetes. Entonces, las mujeres embarazadas hay que hacer también investigación de la diabetes en general, porque hemos visto un aumento importante en pacientes con diabetes y tuberculosis. Usted corrigió, doctor, cuando dijo VIH, porque el VIH también es capital durante el embarazo, que hagamos esa prueba, independientemente que sospechemos tuberculosis o no. Hay que hacer VIH en todos los trimestres de la gestación. ¿Algún comentario antes de cerrar? Más allá de la patología como tal, no debemos olvidar el feto, porque si bien la madre es la gran protagonista en la enfermedad, estamos embarazados en este punto. Entonces, sí es muy importante, súper importante realizar control de ganancia de peso fetal. Controles Doppler, porque se va a ver alterado y generalmente se puede afectar dado a la hepatotoxicidad de los fármacos que vamos a utilizar. Esto está asociado, o la enfermedad en sí misma está asociado con bajo peso al nacer, y esto es fundamental hacer una curva de crecimiento, Doppler, por supuesto los screening morfogenéticos y el ecocardiograma fetal anatómico y funcional. Eso es fundamental para no olvidar el feto. Y una de las situaciones que me llamó la atención acá es que el feto fue eutrófico. O sea, tuvo un buen peso a una paciente que tenía un diagnóstico de tuberculosis. Sucede también que la evolución de la paciente aparentemente no fue tan tórpida. Y bueno, afortunadamente tuvimos un peso del recién nacido de 3 kilos, bastante promedio. Ahora hay que ver en qué condiciones está el recién nacido. Exactamente. Bueno, entonces vamos a pasar a la llamada didáctica, en la cual se hará un resumen de todo lo conversado acá y cuál sería el manejo ideal o la conducta ideal ante la tuberculosis y embarazo, lo cual va a estar a cargo del doctor Henner Mareno. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces vamos a hacer un poquito repaso de muchas cosas que ya hablamos, pero que creo que es importante que volvamos a ver. Tuberculosis y embarazo, bueno, en principio, ya la doctora lo mencionó, sabemos que la tuberculosis tiene, o sea, no solo el diagnosticar de forma precoz la tuberculosis en el embarazo mejora la morbilidad y la mortalidad neonatal, tanto neonatal como materna. ¿Okay? Sabemos que la Organización Panamericana de la Salud estimó aproximadamente aproximadamente 10.6 millones de personas se enfermaron para 2021, de las cuales 1.6 millones fallecieron. Esto no es un número despreciable, ¿no? Eso no es un número despreciable y por lo tanto eso nos lleva a tener mayor precaución. Es importante que en América Latina se reportaron en este mismo año 309.000 casos, ¿no? Sabiendo los cuales murieron aproximadamente el 11%, que también es una mortalidad. Y la estrategia, del fin de la tuberculosis, que está vinculada con la estrategia de desarrollo sostenible, espera que para el 2035 se disminuyan más del 90% los casos de tuberculosis. Es importante acá que a pesar de que en nuestro país no hay estadísticas realmente creíbles, porque no se lleva esta parte, sí se ha visto desde el año 2016 un aumento importante de los casos de tuberculosis en Venezuela. Y sabiendo que nosotros somos un país endémico, hay que pensar en tuberculosis sin necesariamente haber tenido un contacto directo cercano con una persona con tuberculosis. O sea, cualquier contacto con tuberculosis, si la clínica nos da, pensar y descartarla. Entonces,
seguimos un poquito con las generalidades, sabemos que la mayoría de las infecciones por tuberculosis son latentes, ¿ok? Hablamos de solo un 5 a 10% progresa en enfermedad activa. Es importante que este porcentaje aumente en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los que hablamos con pacientes con HIV o con diabetes, que hay que hacer este diagnóstico diferencial y por supuesto cambia un poquito el pronóstico. Las manifestaciones clínicas dependen del sitio de infección, sabemos que la más frecuente es pulmonar, pero la tuberculosis puede hacer infecciones extrapulmonares y hay que pensarlas, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos como HIV. El manejo de tuberculosis latente en el embarazo es aún controversial, ¿no? De infección latente, todavía no se sabe bien si poner o no poner medicación. Sin embargo, se sabe que en el puerperio hay una posibilidad alta de progresión de enfermedad activa y por lo tanto es mandatorio muchas veces hacer este tratamiento en tuberculosis latente. La tuberculosis, me perdonan el error de nomenclatura, en principio hace una infección pulmonar, el paciente inhala el bacilo en aerosoles, por lo tanto después por la inmunidad celular se produce un granuloma, lo cual va a producir necrosis, calcificación y cavitación en todos estos lugares, va a haber presencia de la bacteria, va a generar finalmente que se propague, que llegue a sangre y por determinación linfática produzca infección en otros sitios. Ahora, tuberculosis y embarazo. Como ya nombramos previamente, el embarazo no es o no aumenta la susceptibilidad o la progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay que tenerla en cuenta y controlarla de manera eficiente. Puede tener efectos deleterios tanto en la madre como en el producto y lo más frecuente que puede ocurrir en tuberculosis activa predominantemente es el aumento de las probabilidades de morbilidad materna, de ingreso prenatal, aborto, anemia y cesárea, además de riesgo en parto prematuro, bajo peso al nacer y sufrimiento fetal, además de muerte neonatal. ¿Ok? Es importante que la tuberculosis, la TB activa, aumenta la mortalidad en un 37% durante el embarazo, cuando está activa. La TB extrapulmonar, ¿ok? Que es de difícil diagnóstico, ¿ok? Y, por supuesto, es de peor pronóstico. Por lo tanto, que hay que sospecharla y diagnosticarla a tiempo para iniciar un tratamiento. Les traigo este cuadrito, ¿ok? Que es simplemente, ya que salió, de screening, de cuál es el screening que hay que hacer en la tuberculosis, y sabemos que no se hace screening de rutina en tuberculosis, a menos que sea un paciente donde la incidencia de tuberculosis, el número de casos nuevos sea muy elevado. Entonces ahí sería mandatorio hacerlo. En el caso de países donde no es tan elevada la misma, es importante definir el paciente que tiene criterio de realmente hacer un screening para tuberculosis. Aparte de eso, la OMS habla del cribado de 4 síntomas, que son los síntomas que a pesar de ser muy específicos, sí nos hacen pensar o sospechar en tuberculosis, como son tos, fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso. Muchas veces puede ser pérdida de peso y fiebre, no tienen tos, no tienen otra cosa, pero si no lo sospechamos, no lo diagnosticamos. Y lo otro importante que también hemos mencionado es que hay que hacer el diagnóstico diferencial. En el embarazo, por supuesto, en enfermedades oncológicas gestacionales, infecciones pulmonares por otras causas. En este caso nombramos la parte del COVID y por supuesto neoplasias pulmonares de cualquier tipo. ¿Ok? Les traigo este cuadro viendo la importancia ya esto para tuberculosis activa. Nosotros continuamos haciendo el diagnóstico predominantemente con vaciloscopia y con cultivos, ¿no? Es lo que predominantemente hacemos, pero sabemos que a nivel mundial la tendencia actual es a realizar pruebas moleculares. Este simplemente es un cuadro que no voy a profundizar demasiado, pero quiero que vean en la segunda línea, son puras pruebas moleculares, la sensibilidad y especificidad de estas pruebas, que todas están por encima del 95%, por lo tanto, es realmente lo que deberíamos nosotros usar y es lo que se está usando en otros países para diagnóstico de tuberculosis. Ya realmente la vaciloscopia ha pasado a un segundo plano y sabemos que el problema del cultivo es el tiempo que tarda en darnos un resultado que pasa las 4 semanas. Ahora, cuando hablamos de tuberculosis latente, que es otra cosa, por supuesto tenemos la prueba que toda la vida hemos hecho, que es la prueba de la tuberculina, el PPD, que sabemos que tiene muchas limitaciones, sin embargo, se sigue haciendo. Pero ahora contamos con otro tipo de pruebas, como por ejemplo es el cuantiferón, que es la medición de interferón gamma, ¿okay? En la sangre del paciente, que tiene unos valores operativos mejores y permite hacer diagnósticos más certeros de tuberculosis latente.
Esto es lo que habíamos conversado un poquito durante la disertación, donde vemos que se puede hacer rayos X de tórax y que cada día cada día hay más utilidad en la ecografía pulmonar, sabiendo que una ecografía artefactual debe ser muy bien interpretada y debe ser manejada por personas que realmente tengan entrenamiento para realizar esto. Perdamos el miedo, podemos hacer rayos X, el eco siempre se ha podido hacer, pero la rayos X la podemos hacer y puede aportarnos información importante en esta paciente o en cualquier paciente con tuberculosis. Este cuadrito que les traigo acá es el tratamiento actual que está aprobado para la tuberculosis. Son 4 drogas, las mismas 4 drogas que se utilizan en las personas que no tienen tuberculosis: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Sabemos que son 2 fases de tratamiento, la primera son 2 meses y la otra son 4 meses. Sin embargo, hay algunas tendencias por ejemplo, el CDC recomienda tratar por 9 meses y el CDC todavía en sus recomendaciones que revisé hasta 2022 sigue desaconsejando el uso de la piracinamida. No dicen que porque haya efectos deleterios, ellos lo que dicen es porque no se ha demostrado que no los tiene. Entonces, bueno, sabemos que son un poco más cuidadosos con eso. Entonces, en Estados Unidos se trata con 3 drogas que sean igualmente efectivas y se saca la piracinamida. Sin embargo, ya está demostrado, más que demostrado, que no tiene un efecto importante. Sabemos igualmente que podemos aprobar la lactancia, que no hay problema con la lactancia, y las precauciones que hemos tomado en pacientes con tuberculosis cuando damos 4 drogas: vigilar la parte hepática, vigilar efectos adversos neurológicos gastrointestinales, que son los más frecuentes, como por ejemplo la parespecia, y cubrir con otras drogas como lo es la vitamina B6 para disminuir estos efectos adversos. Igual en el neonato, como ya comentamos, puede decidirse dar. En la línea que vemos a mano derecha, vemos el tratamiento para tuberculosis resistente. Sabemos que la tuberculosis resistente hay múltiples fármacos, habría que elegir 4. Sin embargo, sabemos que son muchísimo más teratogénicos, que son muchísimo más delicados para el tratamiento y, por lo tanto, debemos intentar no llegar a ese punto de necesitar drogas resistentes y más costosos aparte, exactamente. Sin contar que las pruebas de sensibilidad que se hacen en tuberculosis resistente son costosísimas y aquí en el país de muy difícil acceso. Esto es lo que les comenté ahorita. El CDC todavía tiene sus criterios con respecto a la piracinamida. Sin embargo, en el resto del mundo ya eso no aplica. Tuberculosis latente es lo que habíamos conversado previamente. La tuberculosis latente, el tratamiento no es muy discutido, porque si la paciente está sintomática, a veces se puede decidir no hacerlo. Podemos usar isoniazida más rifampicina por 6 meses, se puede usar isoniazida sola en algunos esquemas, dosis suficientes, y en pacientes de alto riesgo de progresión. Por supuesto, hay que tener en cuenta lo que es el HIV y tener los diabéticos. Bueno, lo de la piroxina y también sé que ya lo conversamos, y el CDC de Atlanta recomienda extender el tratamiento anti-TBC por 9 meses. Quise hacer finalmente acá par de puntos. En tuberculosis resistente se recomienda el uso de 4 drogas de segunda línea más piracinamida. Hay que dar a conocer a la madre los posibles efectos adversos que estas drogas tienen, sabiendo que son mucho mayores que el tratamiento convencional. El paciente que presenta estabilidad clínica se puede sugerir iniciar en el segundo trimestre del embarazo para disminuir los efectos adversos que pueda tener. Y por supuesto hay que usar, o lo ideal es usar un perfil de susceptibilidad para decidir qué fármacos utilizar. Sin embargo, no siempre lo tenemos a mano. Ahora sí, para terminar, en infección neonatal lo que hemos hablado: pacientes que tengan, ¿cuáles son los que tienen mayor riesgo de tener infección neonatal? Los pacientes con alta carga basilar, que tengan enfermedad diseminada, que no sea una TB pulmonar. Por supuesto, pacientes con HIV, pacientes que tengan TB meningia, diabetes mellitus, desnutrición severa, tabaquismo o consumo de alcohol. Se sabe que el bacilo puede contaminar la placenta y el líquido amniótico, por lo tanto el feto con este contacto puede contagiarse y puede desarrollar una tuberculosis neonatal que a pesar de ser muy infrecuente, aumenta la mortalidad de manera importante. Y lo que ya hemos conversado, la lactancia materna no tiene una contraindicación. Bueno, muchísimas gracias y espero haber llenado
Bueno, quisiera preguntarle a la doctora Lobelia Farfán si sus respuestas, las respuestas que le hemos dado de aquí están satisfechas o tiene algún otro planteamiento para compartir con el Hospital General del Oeste. Bastante enriquecedora la mañana de hoy en relación a todos los conocimientos obtenidos y bueno, ya con todo lo planteado y discutido hasta el momento, vamos a poner en práctica y en marcha todas estas sugerencias que ustedes como panel de expertos han esclarecido el día de hoy. Agradecidos con ustedes por esta ventana abierta para todos nosotros, tanto personal en formación como especialistas puedan orientar para entonces, como dije en un principio, llevar un control prenatal adecuado, oportuno, precoz y periódico con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias y esperamos que se mantengan abiertos estos estudios, estos espacios para incrementar los conocimientos a todo el personal de la salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir el caso clínico con nosotros y permitirnos entonces hacer esta actualización. ¿Algún comentario final? Sí, lo único que en relación al IPP en el país, la tuberculina y los estudios de hígado, etcétera, tampoco se hacen en el país, son muy costosos, hay que enviar las muestras para afuera, entonces ahí tenemos una planta de... Llegó una información de que en el centro médico donde la tecnología se estaban empezando a hacer. Realmente no sé qué tan fidedigna sea, pero sí me llegó. Sí, pero es probable, pero también son No, cosas sí. y sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen estos problemas tienen condiciones económicas muy bajas. Y con respecto al GeneSpert, ya se está haciendo en diferentes sitios del país, no lo suficiente, porque ya en 2010 el CDC y sobre todo la OMS declaró que la prueba efectiva para el diagnóstico de tuberculosis es con los métodos moleculares, entre ellos uno de ellos el GeneSpert, y ya en el país, en las grandes ciudades, hay equipos de GeneSpert. Aquí en Caracas está el de la Donald y el de Instituto Nacional a nivel público. Bueno, no me queda más que darle las gracias a los médicos del Hospital General del Oeste por su presentación de caso, a las personas que tuvieron bien conectarse con nosotros en la mañana de hoy y al equipo de expertos que nos ha acompañado en esta discusión. Y por supuesto a todo el equipo de SOS Telemedicina, nuestros ingenieros, ingeniero Luis Fernández y María Dolores Fariña, la licenciada Carmen Rosa Fidanza y Sandra Spinetti en la producción de programa, con todo su equipo. Muchas gracias y nos vemos en el mes de septiembre porque entramos en vacaciones colectivas universitarias.